En este video te enseñaremos los tipos de personajes más importantes. El protagonista es el personaje principal de la historia. Usualmente es el héroe, aunque no siempre aplica. Independientemente de cuál sea la moralidad del personaje, puedes diferenciar un protagonista porque la historia trata sobre él o ella, y generalmente ocupa el mayor tiempo en pantalla. El antagonista no necesariamente tiene que ser malo o un villano, pero sí representa todas las fuerzas contrarias a los esfuerzos del protagonista. Este modificador es completamente identificable cuando tenemos un personaje totalmente competente que repentinamente se vuelve incompetente. Frecuentemente la persona quien tiene el turno del idiota está actuando fuera de personaje, desentendiendo algo que podría ser resuelto al hacer una pregunta razonable, o no desempeñando una acción que podría resolver todo. Pareciera como si el personaje está siendo tonto a propósito y para nada natural. Aunque suena a un recurso absurdo, este es utilizado para ayudar a la audiencia. Estos personajes están diseñados para realizar preguntas tontas o colocar situaciones obvias que permiten cierta exposición de la trama, que no ocurriría en una conversación normal. No obstante, el abuso de esta considera a su audiencia como tonta y puede acabar en un pésimo resultado. Alguna posible traducción, la palabra Wooby puede ser criaturita, es alguien que simplemente te hace sentir lástima. Como su nombre lo indica, toma su origen con el personaje de Ned Flanders en la serie Los Simpson. Él primero es presentado como un modelo de padre americano, cristiano, con valores. Se va volviendo más cristiano con el paso del tiempo hasta que al final prácticamente se vuelve un religioso fanático temeroso de Dios. En resumidas cuentas hablamos de un personaje que vive en las nubes, sin más. Estos personajes están completamente asombrados por cuestiones triviales. Ellos pueden tener discusiones consigo mismo por diversión o contar historias extravagantes sin ninguna relación al tema en discusión. En algunas ocasiones, estos personajes se presentan como simples locos y terminan salvando el día. En español se traduce como chica o chico rudo. Es un término asociado a las personas que tienen bastante poder. Estos personajes se caracterizan por un excelente estilo de combate, valentía, resistencia o simplemente genialidad. No obstante, las acciones que una persona badass puede variar dependiendo del contexto o la persona utilizando el término. La expresión anglosajona sería large hand y hace referencia a las personas que son extravagantes y la vida les queda corta. Son aquellos personajes que pierden el quicio al mínimo estímulo. Digamos que estás hablando con un personaje que parece perfectamente normal. Son amables, amigables, sociables y que se ajustan bien a su ambiente. Los típicos que rescatan gatitos y ayudan a personas mayores a cruzar la calle. Digamos que inconscientemente haces una observación como decirles que podrían comenzar a hacer ejercicio, o que es un poco más chico que el resto del grupo. Instantáneamente estallarán de rabia gritando, a veces llorando de furia, y tendrás suerte de salir de la habitación con vida. Has activado el modo Berserk. Todos conocemos a esa persona que es odiosa, pero que se redime y te tiende la mano cuando más lo necesitas. Algunos ocultan su gran corazón por miedo, otros por algún pasado oscuro. Algo para recalcar en estos personajes es que sus buenas acciones no deben superar al tonto interior. Aunque se redime, es un personaje que generalmente se debe detestar. Una de las características de estos personajes es su complejidad y lo profundos que pueden llegar a ser.
Se trata de un personaje que posee lo mínimo para aparecer en la historia. Generalmente cuenta con una o dos características que definen a este personaje. Esto no necesariamente debe de ser algo malo, y es que la profundidad del personaje debe ser proporcional a la importancia de su rol en la trama. Digamos, el personaje principal entra a un bar y pide un martini agitado no revuelto, y el bartender le empieza a contar que es un sobreviviente de leucemia quien está trabajando doble turno para pagar sus facturas. Todo esto mientras estudia su doctorado en la lengua inglesa y la importancia de la poesía en el desarrollo del Imperio Británico. Es mucha información, ¿no crees? Al final del relato del bartender, la película ya hubiera terminado. Es un personaje que es tan explícitamente irritable que es un milagro que alguien tenga el deseo de interactuar con él. No obstante, este personaje puede llegar a ser respetuoso, inteligente, encantador, atractivo, incluso valiente, pero siempre lo superará su aura egocentrista y de superioridad que lo hacen tan molesto que te preguntarás por qué nadie lo ha puesto en su lugar aún. Algunos otros son más obvios y se comportan como completos idiotas repulsivos. De cualquier modo, su estado en el equipo de los buenos casi siempre resulta en no ser recriminado por ello. Estando en el equipo de los malos, simplemente sería otro villano. La gente cambia. La gente cambia y es la naturaleza del ser humano. No obstante, puedes mantener parte de tu carácter intacto por un largo tiempo, si no es que toda tu vida. Caso contrario ocurre con los traumas, que puede alterar completamente la conducta de alguien. Es un personaje el cual su pensamiento se mantiene a lo largo de toda la historia. Este no necesariamente sabe que está en una historia, pero sabe que hay historias como las de él. Y también es capaz de analizar qué funciona y qué no funciona dentro de su propia historia. Como su nombre lo indica, este modificador se aplica a personajes malos, para después volverlos buenos. Este es el caso totalmente contrario, y se le aplica a héroes o aliados para al final volverlos hacia el lado oscuro.